Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios es la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cierren sus ojos, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que me ayudes a transmitir esto que sé y creo con todo mi corazón. Tú lo dispusiste para ello, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, que esta palabra nos inspire, pero que también nos transforme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que hoy día las personas que estamos en la iglesia podemos cometer un error, y un error que nos puede pasar a todos, es que vivimos aparentando muchas veces algo que no es, y podemos proyectar una imagen correcta, podemos decir las palabras correctas, incluso estar constantemente en la iglesia y aún así seguir viviendo lejos de Dios. El mensaje del apóstol Juan es claro: Dios no es una mezcla, Dios es luz o es oscuridad. Entonces, lo difícil y que nos pasa a todos es poder separar las cosas y decir, bueno, si yo amo a Dios, yo tengo que vivir de acuerdo a ese llamado. Filipenses dice, y me encanta cómo Pablo dice, vivan de acuerdo al llamado del evangelio que está en ustedes. Porque la luz no puede negociar con la oscuridad. La luz expone la oscuridad. Y cuando la luz de Dios llega a nuestras vidas, no viene a destruirnos, viene a revelarnos, viene a limpiarnos y a transformarnos. No quiero que respondan esta pregunta, pero ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido sucios? ¿Alguna vez nos hemos sentido indignos? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido de esa manera. Pero hoy día yo quiero llamar a que dejemos las apariencias de lado, porque el evangelio, podemos vivir el evangelio de una manera, con una careta, podemos vivir el evangelio de una forma, o podemos exponernos ante la luz de Cristo. El título que le puse a este mensaje es: la honestidad es el punto de partida de la transformación. Y vuelvo a leer el versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús, que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Es rudo el verso, porque dice, si nosotros decimos que somos cristianos, decimos que estamos en la iglesia, pero seguimos viviendo en oscuridad, lo que estamos haciendo es mintiendo. Lo que estamos haciendo es una mentira. Ahora, me gusta porque dice, por tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad. Entonces, ¿cuál es el llamado del apóstol Juan? El apóstol Juan es que podamos identificar claramente cuáles son las áreas de nuestra vida que aún están oscuras. Entonces, yo sé que los cambios son progresivos. Yo sé que las personas quizás no van a cambiar de un día para otro. Bueno, hay personas, yo conozco testimonios impresionantes de personas que tenían una vida llena de excesos, una vida llena de mentiras, llena de maldad, y un encuentro con Dios los transformó. Pero también conozco otras personas que su vida, estos cambios son un poco más paulatinos, no son de un momento a otro. Ahora, lo importante es poder identificar qué áreas de nuestra vida aún siguen en oscuridad. Dice, no nos podemos mentir. O sea, el que estemos en la iglesia, el que tengamos comunión con Dios, tiene que traer cambios a nuestra vida. Porque si no, ¿cuál es la diferencia? Entonces, los cambios son paulatinos, pero hay algo que es inmediato, y lo que es inmediato es la honestidad. Yo creo que uno
no tiene que abrirse y exponer cualquier cosa, pero lo que sí tenemos que hacer es poder ser sinceros con quienes, con nosotros mismos. Hay alguien que no podemos engañar y es a nosotros. ¿Por qué? Voy a ocupar un término del griego, no nos podemos engrupir. No, no es un término del griego. No nos podemos engrupir. Quizás podemos proyectar algo hacia afuera, pero nosotros mismos tenemos que estar conscientes de quiénes somos, tenemos que estar conscientes de lo que hacemos, tenemos que estar conscientes de lo que no debemos hacer, porque no se trata solamente de asistir a la iglesia, se trata de vivir una vida coherente con lo que creemos. No podemos decir Dios está conmigo y al mismo tiempo abrazar lo que Dios aborrece, lo que Dios no le agrada. Porque hay una diferencia entre fallar y vivir constantemente en pecado. Porque podemos caer, ¿cierto? Ojalá no caigamos, ojalá nos mantengamos firmes, pero no podemos normalizar el pecado en nuestra vida espiritual. No, si todos lo hacen, si todos hablan de la misma manera, si todos hacen las mismas cosas, si todos consumen las mismas cosas, en mi trabajo todos consumen. Entonces, es parte del trabajo, es parte de estar activado. Bueno, en mi rubro y el sistema es sumamente, el sistema es complejo, por lo tanto hay que hacer algo con el IVA, porque si no, las empresas no sirven. Hay que engañar al sistema, hay que superar el sistema. ¿Has fijado que hay personas que siempre le buscan la pillería a todo? Siempre quieren vulnerar el sistema. Me acuerdo una vez, cuando chico, había una promoción en el Pizza Hut, no sé si se acuerdan, los más grandes, se llamaba el Festín a la Romana. ¿Sabes lo que significaba el Festín a la Romana? Que era pizza gratis, o sea, pagabas un monto y te daban pizza. Todas las que querían. Entonces íbamos con algunos amigos, nos sentábamos, pagábamos el Festín a la Romana y estábamos toda la tarde en el Festín a la Romana. Claro, el Festín a la Romana estaba pensado para que las personas puedan estar un par de horas, 3 horas comiendo. Pero nosotros íbamos comiendo lento y estábamos y comíamos. Claro, para vulnerar el sistema. Queríamos ganar el sistema. Entonces hay personas que toman eso como una forma para normalizar cosas que no son normales. Y eso te quiero decir, hay cosas en tu vida que no son normales. La pornografía no es normal. Hay cosas que tenemos que identificar y que no nos podemos acostumbrar a vivir de esa manera. Entonces, cada vez que se nos presenta una dificultad o una debilidad, insisto, fallar es una cosa, pero otra cosa muy distinta es vivir en pecado. Entonces, la victoria sobre el pecado no comienza con fuerza de voluntad. Dice que comienza con la cercanía de Dios. Entonces, dice que si nosotros estamos cerca de Dios, esa cercanía con Dios tiene que provocar cambios. Esa cercanía con Dios, esa luz tiene que iluminar las áreas que están grises en nuestra vida. Ojo, pero no es como una luz que está en un interrogatorio. Y quiero que me digas toda la verdad. No. Es una luz que viene a marcarnos el camino. Es una luz que nos viene a orientar, que nos viene a mostrar por dónde hay que seguir. Pero tenemos que entender que mi comunión con Dios me tiene que apartar del pecado. Mi comunión con el Señor tiene que transformar mi vida. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, y me incluyo. Nos cuesta poder ser personas que vivamos de una manera íntegra, vivir de una manera como Dios espera de nosotros. Por eso la clave no solo es dejar de pecar, la clave está en aferrarse a Dios con todo lo que somos. Entonces, el primer paso es, David, es que no puedo dejar el pecado. Aférrate al Señor. Crece en comunión con Dios. Que tus horas de oración crezcan. Que tus tiempos en la iglesia sean más constantes. Que puedas acercarte a Dios. Que cuando estés en tu casa y tenemos dos opciones. Ver una serie de Netflix, que en mi caso no puedo ver. He visto como 3 series de Netflix solamente los primeros 20 minutos del primer capítulo. No sé si a ustedes les pasa, pero pongo y me quedo dormido y ahí después despierto en la noche y ya va como el capítulo 4, el capítulo 5.
pero en mi interior creo que ya la vi. Entonces, ¿por qué estaba contando eso de Netflix? Porque tenemos dos opciones. Cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos en constante pecado, tenemos dos opciones, o poner Netflix o agarrar YouTube y buscar un predicador y buscar una predicación que te edifique. Hoy día estamos en esta hermosa era de las comunicaciones donde tú puedes conectarte con el pastor que quieras de cualquier parte del mundo, que hable en cualquier idioma. Yo no soy de esos pastores que dicen, no, usted me tiene que escuchar a mí nomás. No, por favor, escuchen, nútrase. Hay pastores increíbles y que lo tenemos solamente a un clic de distancia. Entonces, cuando estamos viviendo dobles vidas, cuando estamos viviendo apartados del Señor, ¿saben lo que nos pasa? Es que el pecado lo que busca viene la culpa. Y con la culpa nos alejamos. ¿Le ha pasado? No, yo no puedo ir a la iglesia porque estoy en pecado. No, yo no me quiero ni siquiera arrodillar a hablar con Dios porque estoy en pecado. Dios no me va a escuchar. Pero yo te quiero decir algo, entre más estás en pecado, es cuando más necesitas al Señor. La Biblia dice que el enfermo va, ¿a dónde va? Va al hospital. Entonces, imagínense las personas alguien enfermo, digo, no, me dio un infarto, pero no quiero ir al hospital. No, es que estoy demasiado enfermo para ir al hospital. El hospital es precisamente para los que están enfermos. Entonces, si hay alguien que necesita transformar su vida, tienen que ser personas que se aferren al Señor con todo lo que ustedes son. Por favor, que el pecado no te aleje de Dios. Si estamos viviendo dobles vidas, si estamos haciendo cosas que no corresponden, es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que escuchar su palabra, es cuando más nos tenemos que aferrar al Señor. Y yo sé que esta palabra quizás no trae mucho amén ni tampoco es tan graciosa esta palabra porque estamos hablando del pecado, pero es una palabra súper necesaria. Iglesia, por favor, no nos acostumbremos a vivir en pecado. Hay cosas que no son normales. Hay cosas que no son normales. Ahora, mi punto es, nuestra fe debe reflejarse en nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir tiene que ser coherente con nuestras actitudes, con lo que hacemos, cómo nos movemos. Una vez me acuerdo que en el colegio yo me portaba súper mal, muy mal hablado también. Y alguien me pregunta si yo era cristiano. Y yo le dije que sí, que yo era cristiano. Y tenía una compañera que era cristiana, también hija de pastores, y ella me llamó hacia un costado y me dijo, David, no digáis mejor que soy cristiano. Y sabes que le encontré toda la razón. Hasta el día de hoy me acuerdo. Me dijo, mejor no digáis que soy cristiano. Y le encontré la razón, pero ya todo el mundo sabía. Entonces ya no me podía desdecir de lo que ya había dicho. Pero de repente queremos decir, no, que yo sirvo a Dios, amo a Dios, pero vivo como vive todo el resto. Y querida iglesia, tenemos que marcar la diferencia, aunque nos cueste. Yo este último tiempo he sentido mucho de hablar acerca de esto, de poder, de no normalizar lo que no es normal. Para un cristiano no es normal hablar con malas palabras. Es algo que no es normal. Primera de Juan 1:7, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, esto me encanta porque cuando habla de comunión con Dios y de vivir en la luz, hay algo que va a pasar. Dice que vamos a poder vivir en comunión unos con otros. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, mi relación con Dios no tiene que generar que me aleje de las personas, al contrario, me tiene que acercar a ellas. Pero el problema es que no sé por qué nos pasa, bueno, acá yo sé que no pasa, en la reunión de la mañana pasa, poco más, que entre más conocemos a Dios, entre más oramos, entre más buscamos, es como que se nos van poniendo alitas, nos vamos poniendo muy espirituales y como que vamos volando hacia atrás y nos vamos alejando de las personas cuando si mi relación con Dios crece,
mi comunión con las personas también tiene que crecer. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia con Dios y con los hombres. Entonces, mi espiritualidad, que yo sé que son hombres y mujeres espirituales, se va a manifestar en la relación que yo tengo con las personas. Otra historia que les tengo que contar. Una vez conocí a una persona. Teníamos un ministro de alabanza en la iglesia. Y un día llegó a la iglesia, y un día llega una persona nueva a la iglesia, y esa persona nueva a la iglesia era el presidente, no, ¿cómo se dice? En la junta de vecinos, cuando hay una comunidad de vecinos, no es presidente, es como el administrador, puede ser, de los condominios, cosas así, el administrador. Era el administrador. Y yo lo estaba saludando, la bienvenida a la iglesia. Y él me mira y pasa el ministro de alabanza. Y él lo mira y es como que vio un fantasma. Y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, ¿tú lo conoces a él? Sí, un ministro de alabanza acá, él canta. Me dijo, es que él es parte del condominio que yo administro. Era el administrador. Me dijo, pero tiene problemas con todo el mundo. Nadie lo quiere. Es una persona que tira basura, que hace fiesta y la gente reclama. Y yo, cuéntame más, por favor. No, y le dije, bueno, tiene que haber sido una mala época. No, si fue ahora, hace poco. Entonces, yo quiero, ¿por qué quiero decirle? Porque nosotros, usted tiene que entender que somos personas normales. Yo no quiero que andemos flotando en el aire y, somos cristianos. No, yo creo que somos personas normales, pero tenemos que entender que somos embajadores de Cristo. Su vida tiene que ser un reflejo del amor de Dios. Entonces, me encanta lo que dice 1 Juan 1:7, dice, entonces tenemos comunión unos con otros. Como le dije, Jesús crecía en gracia con Dios y en gracia con los hombres. Jesús no dijo, no, yo crezco en gracia con Dios nomás y los hombres me dan lo mismo. Que piensen de mí lo que sea. Si total soy el Hijo de Dios, pues soy el Mesías, vengo. No, él se preocupó de que así como él crecía en gracia con Dios, también crecía en gracia con los hombres. Ahora, me encanta lo que dice porque dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando yo tengo buenas relaciones con las personas, ¿qué va a venir a mi vida? Va a venir el perdón de pecados. Recordemos que el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, el conocer a Dios tiene que provocar que seamos personas misericordiosas. Entonces, cuando me acerco al Señor, las relaciones que estaban rotas se empiezan a restaurar. Ahora, entiendo que tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden, pero sin embargo hay relaciones que no vamos a querer restablecer, y está perfecto. Pero sí quizás hay relaciones que no se han roto por cosas tan graves, y sería bueno quizás que tu espiritualidad, entre más te acercas al Señor, vas a poder tener comunión más con ellos, y quizás es bueno hoy hacer un llamado telefónico. Decirle, papá, ¿sabes que no hablamos hace tanto tiempo? Y ya ni me acuerdo por qué peleamos, papá. No hay una ofensa grande detrás. Entonces, papá, conversemos. Hermana, ¿sabes que sí? No me cae muy bien mi cuñado, pero bueno, eres mi hermana. Entonces, yo quiero que tu espiritualidad no te transforme en una persona casi angelical y que andes solamente en las nubes, que tengamos los pies en la tierra, pero tu espiritualidad tiene que traer resultados en tus relaciones personales. Y creo que ese es mi punto. La comunión sana tus relaciones personales. Entonces, primero, tengo que entender que mi espiritualidad y mi comunión con Dios no me aleja de las personas, me tiene que acercar a ellas. Evidentemente hay personas que quizás no te hacen bien y vamos a tener que dar un paso al costado con ellas. Pero en general, ser una persona que tiene comunión con Dios es una persona que tiene empatía con las personas. Imagínense que a Jesús los niños lo seguían.
Dice la Biblia que los niños venían a Jesús y los discípulos decían, no molesten al maestro. Y Jesús dijo, tranquilos muchachos, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y poniendo las manos sobre ellos los bendecía. Si Jesús fuese alguien que andaba con cara de pastor y con cara de espiritual, le aseguro que los niños no se le acercan. Entonces por eso, ¿pero quién más espiritual que Jesús? Entonces, tu espiritualidad, tu comunión con Dios tiene que hacer que las personas se acerquen a ti. A mí me pasa eso. Les voy a contar otra historia. Una vez alguien me dijo, David, a mí no me gusta mucho la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia me quitó a mi hermano. ¿Cómo la iglesia te quitó a tu hermano? Sí, mi hermano que desde que se hizo canuto, fueron sus palabras, desde que se hizo canuto, no fue más a los cumpleaños, no nos juntamos nunca más, no fue más a los asados de la familia porque dijo que no, que él ahora era una nueva criatura y que no se podía juntar con nosotros. Por eso yo odio la iglesia, porque la iglesia me robó a mi hermano. Entonces, el problema no es de la iglesia, el problema es que el hermano se creyó más espiritual que lo que debería haber sido. Cuando conoce al Señor es cuando más tiene que acercarse a su familia, porque esa familia necesita del Dios que a él lo bendijo, que a él lo ayudó, que a él lo salvó. Entonces no tiene sentido conocer a Dios, conocer un tesoro, conocer algo maravilloso y esconderlo. Y si no, quiero, ahora yo soy cristiano. Yo soy cristiano, entonces... y como que ahí cuando hacen así como que les llega una señal de arriba, así... Y ustedes también han hablado con gente así. No, yo soy cristiano, entonces no. Mira, lo que estoy sintiendo en este momento es que no puedo hablar más contigo. Dios me está diciendo que no puedo seguir esta conversación. Entonces, la comunión con Dios, la comunión sana tus relaciones personales. Sigamos adelante. Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, el versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, y aquí quiero hacer solamente un pequeño paréntesis, para nosotros los cristianos evangélicos, yo siempre digo, a mí cuando me preguntan, David, ¿tú eres un pastor evangélico? Yo me considero un pastor cristiano, sigo a Cristo, pero sí está en una iglesia evangélica, pero me siento más cristiano que evangélico, no sé si me explico. El evangelio en Chile se ha encasillado de una forma simplemente. Y evidentemente esta iglesia como que no sigue mucho esa forma. Entonces por eso me considero más un pastor cristiano que evangélico, pero me pueden decir como ustedes quieran. Pero en nuestra forma de hacer iglesia, dice la Biblia que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Por eso usted no es necesario que usted se venga a confesar conmigo. Aunque deberíamos hacer un confesatorio. Sería muy entretenido eso. Por eso la religión católica, por ejemplo, lo que hace es que se confiesan. ¿Cuántos vienen de la religión católica? Levanten la mano. ¿Cuántos se confesaron alguna vez? Top, la mayoría de los que están. Entonces, pero la Biblia dice que para que Dios perdone nuestros pecados no es necesario confesar nuestros pecados a un hombre. Dice confesar nuestros pecados a Dios. Entonces usted en oración, y qué bueno que sea así, gracias Señor, que no tengo que confesarle mis pecados a nadie, solamente al Señor. Entonces usted cuando se arrodille, cuando comienza a orar, usted dígale al Señor que su boca se transforme en verdad. Porque usted, como dice la Biblia, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Entonces, ojo, nos podemos engañar a nosotros mismos. Vuelvo a la palabra en griego, nos podemos engrupir a nosotros mismos. Nosotros nos creemos nuestras mentiras. Pero hay alguien que no podemos engañar, y es a Dios. Entonces, cuando usted esté en oración, cierre sus ojos, doble sus rodillas, o no sé cómo ora, si ora de pie o caminando. Pero dígale, Señor, perdóname, y perdóname por esto y por esto.
Hoy, Señor, y me cuesta hasta decirlo, pero por esto también perdóname. Ahora, esa es la forma. Cuando tenemos comunión con Dios, podemos presentarnos delante de Él con toda honestidad. Por favor, la palabra, si quiero que se lleven alguna palabra hoy día hacia su hogar, es honestidad con Dios y con ustedes. Sin máscaras, sin excusas, tal como somos, podemos exponer la realidad de nuestra vida y confesar nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que dice? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión de pecado tiene una promesa maravillosa. Cuando usted se arrodilla, me voy a arrodillar, y le decimos, Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por mis hijos, por mi esposa, gracias por mi suegra, gracias por ella, Señor. Y cuando después que termina de dar gracias por todas las cosas que para usted es importante, como en mi caso, después, y Señor, y hoy día te quiero pedir perdón. Y te quiero pedir perdón por haber mentido. Te quiero pedir perdón por ese pensamiento que pasó en mi mente, que está pésimo. Perdón, Señor, porque incluso creo que sentí envidia el día de hoy. Sentí envidia de ver a mi compañero que tiene la misma edad que yo y está flaco. Sentí envidia, Señor, qué rabia. Y Señor, y te pido perdón por esto y por esto y por esto. Entonces, nosotros confesamos delante de Dios nuestros pecados. Bueno, pensé que me iba a parar así hacia atrás. No. Confesamos. Ahora, cuando nosotros tenemos esa acción, tenemos esa comunión con Dios, comunicamos y verbalizamos en confesión nuestros pecados, ¿qué es lo que pasa? La promesa, hay dos promesas. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre perdonar nuestros pecados y limpiar la maldad? Primero, el perdón de pecado es que Dios decide no castigarte primero por lo que hiciste. Dios te perdona. Dios paga la deuda. Dios quita la culpa. Es una cancelación legal de la deuda por nuestros pecados. Dios restaura tu posición delante de Él. Qué hermoso saber eso. Qué hermoso es saber y conocer que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y confesamos nuestros pecados y decimos, Señor, perdóname por todos estos pecados, qué hermoso saber es que Él nos perdona y que nuestra posición con Él es restaurada. Nuestra posición delante de Dios es restaurada. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Sabes lo que significa eso? Que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Es impresionante. Es como que imagínense si en su cuenta, que me acordé de algo, si en su cuenta bancaria todos los días aparezca dinero, ¡pum! Y todos los días se renueve ese dinero. Y claro, y lo gastáis. Pero como lo gastamos, así se renueva. O sea, todos los días se renueva su misericordia. Yo me acordaba porque hoy día a mi hijo me salieron 2 cobros de Didi, de la aplicación de como Uber. ¿La conocen? Y le digo, y me llega un cobro de 5.000 y de 9.000. Entonces, claro, lo que yo no sabía es que cuando hay un saldo pendiente, antes de pedir el nuevo, se te cobra el anterior. Entonces me dice, papá, me voy a ir en Didi. Está bien, voy a pagar con tu tarjeta. Como siempre. Así que, y me llegan 2 cobros. Entonces llega a la iglesia, le digo, oye, ¿por qué me llegan 2 cobros de Didi? Si es un puro viaje. Y me dice, papá, solo uno es mío. El de 5.000 no más, el de 9.000 no es. ¿Y cómo sabéis que era de 9.000 pesos? Jaque mate, me dijo. Y ahí no puedo. Me hizo tanto reír porque es como cuando lo quiero retar y me sale con esas tonteras.
No sabe ni mentir, Dios mío. El de 9.000 no es mío. Solamente el de 5.000. Claro, bueno, prefiero que sea así. Entonces, Dios perdona nuestros pecados. Lo vuelvo a repetir, Dios decide no castigarte por lo que hiciste, Dios te quita la culpa, Dios paga tu deuda, Dios restaura tu posición delante de Él cada mañana. Y si pecamos hoy día, y esto, ojo, que no es una licencia para pecar, pero tenemos que saber que la misericordia de Dios es así, se renueva, son como las olas del mar, que no cesan y no cesan, y si usted se pone en la orilla, la ola lo va a alcanzar. Y entre más al fondo se ponga, más va a disfrutar de la misericordia del Señor. Por eso es relación con Dios. Ahora, el confesar nuestros pecados, dijimos que lo provoca que Dios perdone nuestros pecados y que Dios los limpia de toda maldad. Y vuelvo a la pregunta que hice al comienzo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido sucios, impuros, indignos? Entonces, hay una diferencia en que Dios perdona nuestros pecados, pero Dios también nos limpia de toda maldad. ¿Qué significa eso? Que Dios transforma lo que hay dentro de ti. Quita la mancha, Dios sana tu corazón, Dios rompe patrones. Hay personas que entienden que Dios nos perdona y Dios va a perdonar tus pecados, sin duda, pero que hay personas que se cansan de caer siempre en lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque llegamos solamente hasta una parte donde Dios perdona nuestros pecados, pero donde Dios no nos limpia de toda maldad. ¿Por qué? Porque no estamos confesando. Entonces solamente estamos pidiendo perdón, pero cuando confiesas tus pecados, Dios no solamente te va a perdonar, Dios también va a limpiarte de toda maldad. Y eso es maravilloso porque lo que Dios te está diciendo, tu futuro no va a seguir siendo igual. Dios con el perdón afecta a tu pasado, pero al limpiar la maldad, Él afecta a tu futuro. Entonces lo que Él te dice, yo de aquí en adelante te voy a ayudar, te voy a limpiar. Lo que le pasó a tu abuelo, lo que le pasó a tu papá y lo que ahora te está pasando a ti, aquí se rompe, a tus hijos ya no le va a pasar más. Entonces, me encanta saber que Dios no solamente está dispuesto a perdonarnos, sino que está dispuesto a limpiarnos. Y, iglesia, tenemos un Dios que no solamente nos perdona, tenemos un Dios que también nos limpia. No solo se trata de lo que hiciste, sino con lo que hay dentro de ti. Esto está relacionado con tu condición interna. El que Dios te limpie está relacionado con tu condición. Si hoy te sientes atrapado, si hay conductas que sabes que están dañando, sientes que no puedes salir de ella, la respuesta no es en esconderte del Señor. La respuesta es acercarte más a Dios. Confesando nuestros pecados, Dios nos va a limpiar. Me encanta eso porque hay personas que se sienten literalmente atrapadas y que dicen, David, yo toda mi vida he luchado con esto. Y sí, tengo buenas temporadas. Tengo temporadas donde estoy bien, donde me siento bien, pero nuevamente viene el pecado y soy cíclico y nuevamente vuelvo a caer en lo mismo y vuelvo a caer en lo mismo. Yo te tengo una buena noticia. Cuando confiesas tus pecados, Dios te promete limpiarte de toda maldad. Dios te va a limpiar. Dios no solamente te perdona, Dios te limpia. Y quiero repetir esto muchas veces. Dios no solamente te perdona, Dios también te limpia. Pero Dios no te está llamando a que aparentemos una condición de cristianos. Dios te está llamando a acercarte a Él para experimentar una transformación. Dejar la oscuridad. Te está llamando a soltar lo que has estado escondiendo, a vivir una fe real, una fe coherente, una fe transformadora. Porque cuando caminas en la luz, todo cambia. Tus relaciones sanan, tu corazón es transformado, la culpa se va. No hay cosa más fome que la culpa, sentirnos indignos. Pero Dios se lleva tu culpa. Cuando caminamos en la luz, todo cambia. Y estoy seguro que tu vida va a ser transformada. Dios no solamente quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte. No solo quiere sacarte la culpa, Dios quiere sacarte de la esclavitud del pecado. Dios no quiere que seas esclavo de nadie, ni de un vicio, ni de pensamientos, ni de amargura.
Dios no quiere que seas esclavo de ningún pecado. Pero David, es que soy débil. Yo sé. Pero Dios es más grande que el pecado. La Biblia dice que Él se fortalece en nuestra debilidad. Dios se hace fuerte en medio de nuestra debilidad. Y me encanta el apóstol Pablo porque yo veo esto que escribe Juan. Yo lo veo también en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no vivió con Jesús. El apóstol Juan sí. Pero el apóstol Pablo dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debería hacer, no lo estoy haciendo. Maldita carne, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconoce que él luchaba con pecados, con pensamientos difíciles. Pero él dice: doy gracias a Jesucristo porque Él me ha salvado. Ahora, Dios no solo te quiere perdonar, como lo dije, Dios te quiere limpiar. Él te quiere sacar de la esclavitud. Y la llave para salir de la esclavitud es algo simple, pero poderoso. Acércate al Señor con total honestidad. ¿Sabes lo hermoso? Que Dios no te va a juzgar. Él quiere escuchar tu pecado para perdonarte. Por eso me encanta que la confesión de pecado no sea hacia un líder, no sea hacia una persona, sino que sea hacia Dios. Porque las personas cometemos el error muchas veces de juzgar. Y quizás te abriste alguna vez con algún líder, con alguna persona, y lo único que encontraste fue juicio, fue condenación. No recibiste una palabra de consuelo, no recibiste una palabra de aliento. Pero la persona que confiesa es una persona que quiere ser transformada. Por eso hoy, qué hermoso es saber que no tengo que confesarme con nadie humano. Pero sí puedo doblar mi rodilla y decirle: Señor, ayúdame. Señor, yo solo no voy a poder. Y no sé si podemos cantar la canción Necesito a Cristo, por favor. Porque yo creo que todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos que Él venga, que Él nos transforme, que Él nos cambie. La llave de la transformación es algo simple. Acércate a Dios con honestidad, sin máscaras, sin excusas, sin justificación. Es que yo tengo estas conductas por lo que sufrí, por lo que me pasó. Sin justificación. Este soy, Señor. Esto es lo que soy y me cuesta seguir luchando con esto. Señor, yo te amo, yo quiero vivir en tu luz, pero la oscuridad a veces me gana. El pecado muchas veces me gana. Pero aquí estoy y vengo a confesar delante de ti mis pecados, porque sé, Señor, que tú me vas a perdonar. Yo sé que tú me vas a limpiar de toda maldad. Ya no quiero ser igual. No quiero caer en lo mismo, cada cierto tiempo caigo en lo mismo. No quiero ser igual. Y lo hermoso es que la promesa es que Dios perdona tus pecados y Dios te quita de toda maldad. Te limpia de toda maldad. Cuando te expones a la luz de Dios, no eres rechazado, no eres juzgado, eres restaurado. Y eso es lo que Dios quiere hoy día. Quiere restaurarnos. Entonces, por favor, pero hay algo que les quiero decir. Identifiquemos dónde hemos fallado. No nos engañemos a nosotros mismos. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Por favor, hay personas que yo sé que tienen una muy buena conducta. Son maridos de una sola mujer, son buenas esposas, responsables, pero quizás hay un pecado de murmuración que está arraigado ahí. Pero quizás hay un pecado de envidia que no te suelta y que no son pecados tan escandalosos, pero está afectando tu vida espiritual, está afectando tu familia. Entonces, pero en nuestra cabeza es, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Nos seguimos engañando y si nos seguimos engañando, Dios no va a poder transformarnos, Dios no va a poder cambiarnos.